Hubo un tiempo donde cada rincón del internet ardía hablando de un niño pequeño, un auténtico fenómeno, listo para devorar el mundo del básquet. Él no estaba simplemente jugando, estaba librando una verdadera batalla en la duela. Era puro espectáculo, triples imposibles, pases sin mirar y fintas que rompían tobillos sin piedad alguna. Y todo esto venía de un chico que apenas superaba la altura del estante de balones. Su nombre era Julian Newman. Con solo 11 años, no solo era talentoso, estaba en boca de todos, desde ESPN hasta Balls Life, pasando por programas de televisión y grandes eventos de la NBA. Lo coronaron como la próxima leyenda. Julian estaba destinado a ser el futuro absoluto de este deporte. La primera estrella viral que, contra todo pronóstico, alcanzaría la cima de la gloria profesional. Él demostraría que el camino a la liga profesional se forjaba con talento puro, confianza ciega y millones de jugadas virales. Su juego era electrizante, audaz y totalmente adictivo para cualquier cámara. Pero cuidado con las expectativas, porque tarde o temprano deben enfrentarse a la cruda realidad. Y para Julian Newman, ese choque contra la realidad fue simplemente devastador. Aunque sus videos no pintaban como el heredero de Allen Iverson, la verdad era muy distinta. Julian cargaba con una maldición que ningún entrenamiento, por más duro que fuera, podría romper jamás. Su físico, con solo 1,70 m, desafiaba las leyes de la física cada vez que pisaba la cancha. El básquet es un campo de gigantes que recompensa la estatura, el alcance y la explosividad pura, cualidades que Julian simplemente no poseía. Y cuando eres pequeño en este mundo de titanes, tienes que ser un genio único, un talento de esos que nacen cada 100 años para sobrevivir. Pero Julian no solo estaba en guerra contra su propia genética y su limitada estatura, su mayor enemigo era él mismo. Esa confianza que lo hizo famoso se convirtió en una terquedad ciega. Prefirió el brillo superficial en lugar de pulir los fundamentos necesarios para sobrevivir ante defensores más masivos. Se obsesionó con los jocos y con mantener su personaje de estrella viral a toda costa. Ignoró por completo las señales del campo que gritaban desesperadamente por un cambio de rumbo. Y es exactamente por eso que este relato resulta tan intrigante y trágico a la vez. Julian Newman no solo fracasó al intentar cumplir con las expectativas del mundo entero, su propio cuerpo le prohibió físicamente ascender al siguiente nivel de competición. Con un cuerpo limitado y una mentalidad estancada, su destino quedó sellado en el olvido. Así que rebobinemos el tiempo hasta el origen de este fenómeno mediático. Si queremos comprender por qué Julian tomó este camino tan retorcido, debemos mirar atrás. Debemos regresar al punto exacto donde nació la leyenda. Julian no fue un niño que tuvo suerte en YouTube por azar. El básquet corría por sus venas como fuego. Su padre, Jaime, quizás no fue un profesional, pero su ambición no conocía fronteras. Poseía una pasión tan desbordante que decidió cimentar toda su existencia alrededor de este deporte. Una obsesión tan grande que convirtió el baloncesto en la identidad absoluta de su propio hijo. Jaime no era el típico padre que jugaba de forma casual en la entrada de su casa. Nada de eso. Sometió al pequeño Julian a un régimen de entrenamiento casi militar, diseñado para forjar un guerrero. Mientras otros niños aprendían a multiplicar, Julian ya encestaba 100 tiros libres sin descanso alguno. 200 flotadoras y 200 lanzamientos en suspensión cada maldito día. No había elección. Era su religión. Y muy pronto, los frutos de ese sacrificio comenzaron a brotar. A los 5 años de edad, su control del balón ya era algo fuera de lo común. A los 9 ya humillaba a oponentes mucho mayores en Florida, captando todas las miradas locales. No solo destacaba entre sus contemporáneos, era un talento prodigioso en cualquier categoría. Entonces llegó el fatídico año 2012, el momento que lo cambió absolutamente todo. Con 11 años, videos de baja calidad lo mostraban destruyendo a jugadores de bachillerato en Downey Christian. Recuerden, todo esto sucedió mucho antes de que existiera TikTok, mucho antes de que los algoritmos dominaran la red con jugadas constantes. En aquel entonces, volverse viral era una verdadera hazaña legendaria. Y Julian rompió el internet. Sus videos emanaban una energía eléctrica pura. Un niño humillando a gigantes con triples letales y una confianza absoluta. Era como presenciar una película de acción en vivo, como si hubieran implantado el talento de Kyrie Irving en un escolar. La prensa nacional lo acechó de inmediato. Sports Illustrated, New York Times y Ellen. Todos buscaban a Niño Prodigio. Incluso ESPN le dedicó segmentos especiales. Brilló en los descansos de los Orlando Magic. Sus videos acumulaban millones. Una cinta superó las 3.500.000 visitas. Y esto no era solo humo. Al menos todavía no. Julian lograba cifras reales. Con 1,35 m, promediaba 12,4 puntos. Y 4,3 robos en sus primeros juegos estelares. Logró victorias épicas anotando hasta 91 puntos en un partido. En séptimo grado,
Ya había superado los 1000 puntos en la liga escolar. En octavo promediaba 20 puntos y 10 asistencias contra rivales mayores. Cifras de superestrella para un chico que apenas empezaba su adolescencia. Su estilo era puro espectáculo. Pequeño en estatura pero gigante en la cancha. Triples lejanos y pases mágicos. Sus movimientos dejaban a los defensas humillados. Jugaba con una rabia contenida, demostrando su valía en cada posesión. Era la tormenta perfecta para el inicio de la era digital. Su baja estatura lo hacía ver como el eterno desfavorecido. Sus estadísticas le daban respeto. Su estilo lo hizo una leyenda viral. Al llegar a octavo, Julian Newman ya no era solo un niño talentoso. Era una marca con su propia línea de ropa y fans por doquier. Pero surgieron críticos que decían que todo era un montaje publicitario. Aunque odiaras toda esa fama, imposible ignorarlo. Julián estaba en todos lados. Se convirtió en el escolar más famoso de todo Estados Unidos. Todos se preguntaban, ¿qué tan lejos llegaría este prodigio del baloncesto? Al entrar a la preparatoria, su fama ya era de nivel nacional. Destrozó todos los récords de anotación históricos del estado de Florida. Cerró con 6,200 puntos, la cuarta mejor marca nacional. Rompió récords en triples y asistencias, convirtiéndose en una bestia estadística. El tipo de jugador que cualquier universidad de élite desearía reclutar. Pero justo aquí es donde todo comenzó a volverse extraño. Pese a sus números, las ofertas simplemente no llegaban. No aparecía en rankings oficiales. ESPN casi ni lo mencionaba. Y al llegar a su penúltimo año, los cazatalentos dejaron de asistir a sus partidos por completo. Su identidad se desmoronaba. Surgió una duda que ya nadie podía ignorar. Si Julián era tan bueno, ¿por qué nadie quería ficharlo? Entonces llegaron los duelos que destruirían su leyenda para siempre. Durante años, la sombra de un titán lo persiguió. Julián siempre fue medido contra el genio del internet, LaMelo Ball. Dos bases eléctricos nacidos bajo el implacable destello de los reflectores y el escrutinio público. Sus jugadas eran leyenda pura, acumulando millones de clics en compilaciones que daban la vuelta al mundo. Así llegó el juicio final en Prodigy Prep, el santuario diseñado por su propio padre para su gloria absoluta. El choque contra Spire Academy y LaMelo era inminente. La red entera aguardaba la madre de todas las batallas. Pero lo que debía ser su ascenso al trono terminó siendo un golpe de realidad brutal y devastador. LaMelo, curtido en ligas profesionales del extranjero, emanaba el aura imponente de una futura superestrella. Dominaba el ritmo a su antojo, haciendo que el arte del baloncesto pareciera un simple juego de niños. Y casi sin esfuerzo, firmó un triple doble que dejó a todos los espectadores boquiabiertos. Julián, en cambio, parecía un niño perdido. Su manejo de balón era vistoso, pero inútil ante defensores de élite. Aquellos triples tras paso atrás que lo hicieron famoso fueron bloqueados sin piedad por muros infranqueables. Lanzaba y lanzaba con desesperación, pero su presencia en la cancha se desvanecía como humo entre los dedos. Mientras más intentaba forzar el milagro para recuperar su honor, más evidente era que jugaba para las cámaras, y no para alcanzar la victoria real. El gigante de internet se veía minúsculo. Si Spire fue un aviso, IMG Academy sería su peor pesadilla. Y MG no era un simple equipo, era una auténtica fábrica de guerreros implacables y profesionales. Un escuadrón repleto de talentos de 4 y 5 estrellas destinados al estrellato absoluto. Atletas supremos en cada posición. Contra ellos, el partido de Prodigy Prep fue una auténtica carnicería. Los de IMG no solo vencieron al equipo de Julian, lo aniquilaron física y mentalmente en la duela. El marcador final dictó una sentencia cruel, con una diferencia de 60 puntos. Julian estalló en furia, lanzando tiros imposibles, gritando a sus aliados e incluso arrojando una silla en pleno colapso. Sus nervios se quebraron por completo. Irónicamente, el equipo fluía mejor sin él, y el mundo entero lo presenció. El rey de los clics ahora era tendencia, pero por la humillación de su propia y estrepitosa caída. En ese preciso instante, la narrativa dorada comenzó a desmoronarse pedazo a pedazo ante sus ojos. Durante años su fama pareció blindada contra cualquier tipo de crítica o fracaso deportivo. Era el pequeño David desafiando a los Goliaths, el genio que hacía que el básquet fuera pura magia. Pero la realidad fue distinta. No solo era bajo de estatura, estaba totalmente superado por el nivel. Los reclutadores ya no veían un diamante en bruto, sino a un jugador que había alcanzado su techo. Su talla se volvió una condena, y su falta de explosividad un obstáculo insalvable para su sueño. Lo peor fue su estancamiento. Julián seguía jugando como si estuviera atrapado en un video de YouTube, buscando jugadas de fantasía y tiros imposibles solo para complacer a una audiencia que ya lo olvidaba. Mientras el mundo avanzaba, él se hundía. En su último año ya no era una promesa de primera división. Ni siquiera era una opción probable. Se había convertido en un simple y lejano recuerdo del pasado. Aquí es donde la fantasía muere y la cruda realidad se impone con toda su fuerza destructiva. No estábamos viendo solo
solo a un joven en apuros, sino el fin de una era digital. Era un guerrero chocando contra el único muro que no pudo regatear, su propia limitación física. Al cerrar su etapa escolar, la verdad se reveló con una claridad que dolía en lo más profundo. Julian Newman no era simplemente un talento infravalorado por los críticos del deporte. Chocó de frente contra una muralla que ningún video viral podría jamás derribar con trucos de cámara. Y para ser justos, gran parte de ese obstáculo era algo fuera de su control absoluto. Julian medía apenas 1,65 m, dependiendo de qué métrica decidieras creer ese día. En un reino donde los bases promedian 1,90 m, su destino parecía sellado desde el inicio. Una batalla cuesta arriba, aunque la estatura no siempre dicta el final de esta guerra deportiva. Nate Robinson, con su 1,75 m, conquistó 3 torneos de clavadas legendarias. Isaiah Thomas rozó la gloria en 2017 y Maxi Box triunfó durante 14 inviernos. Pero aquí está la gran diferencia. Todos esos guerreros eran auténticas bestias físicas. Nate presumía un salto de 40 pulgadas y una velocidad explosiva aterradora. Isaiah era un mago, el finalizador más letal bajo el aro en toda la historia. Moxie poseía una rapidez generacional, pero Julian no destacaba en absolutamente nada. Carecía de ese primer paso explosivo para dejar a los defensas comiendo polvo. No intimidaba en el aire, ni tenía la fuerza para aguantar el choque y anotar. Cada canasta era un calvario, una guerra total solo para intentar lanzar el balón. Su manejo de balón, su mejor arma, se volvía inútil ante atletas de alto calibre. Podía driblear entre sus piernas 5 veces seguidas con una rapidez increíble, pero no ganaba ni un centímetro. Sus fintas eran puro espectáculo sin ningún resultado real. Y entonces, su tiro. La mecánica de Julian siempre fue extraña, casi un experimento. Soltaba el balón desde el pecho, algo que servía cuando era el más rápido del lugar. Pero ante defensas de 6 pies y 6 pulgadas, ese tiro se volvió una sentencia. Bloquearlo era un juego de niños, y sus terribles estadísticas no mentían. Pero espera, porque el físico no era el único muro que Julian no podía saltar. Su mentalidad y su enfoque del juego estaban hundiendo sus propias posibilidades. En lugar de aceptar su estatura y buscar la eficiencia, Julian eligió el camino equivocado. En vez de ser un base inteligente, se obsesionó con ser la estrella del show. Forzaba triples imposibles, tiros de media distancia arriesgados y fintas solo para la cámara, incluso bajo presión. Ignoraba la paciencia y el control que el equipo tanto necesitaba. Sus asistencias parecían buenas, pero eran puro humo, inflado por un sistema hecho a su medida. Los scouts no eran tontos. Vieron a un base incapaz de romper la defensa rival. No dominaba a los defensas, ni hacía brillar a sus compañeros como un base de verdad. Y entonces llegó el problema de su actitud. La confianza es vital si eres pequeño. Tienes que creer ciegamente que puedes destruir a gigantes mucho más grandes que tú. Pero existe una línea muy delgada entre la confianza y el ego desmedido. Y Julian cruzó esa línea. Se perdió en su propia arrogancia una y otra vez. Estallidos de ira en la cancha, peleas con sus compañeros y un vestuario al borde del colapso. Se decía que era imposible de entrenar. Y cuando la derrota llegó contra IMG, Julian perdió la cabeza. Lanzó una silla frente a todos en un ataque de furia. Esta era la amarga realidad. Sí, Julian tenía límites físicos evidentes, pero en lugar de evolucionar y superar esos obstáculos con inteligencia, como tomar decisiones de élite o convertirse en una pesadilla defensiva constante, él se estancó. Siguió jugando de la misma forma arrogante de siempre. En pocas palabras, dominó el espectáculo, pero jamás el progreso real. Y cuando llegó el momento de la verdad frente a atletas de primer nivel, la brecha era un abismo. Su juego no estaba roto, simplemente se había quedado atrás. Y en el baloncesto, si no evolucionas, estás condenado a desaparecer. Tras la secundaria, el futuro de Julian se sumergió en una niebla de incertidumbre. Esas ofertas de División 1 que su padre tanto presumía, jamás aparecieron en público. Julian anunció que renunciaba a la universidad para buscar la gloria profesional en el extranjero. Alemania, Italia, China o incluso la G-League, todo parecía posible en el papel. Pero ninguna de esas puertas se abrió realmente, a pesar de lo que dijeran los Newman. La cruda realidad es que nada era real. Julian comenzó a desvanecerse en las sombras. Él y su familia se alejaron de las canchas para centrarse en su marca, Prodigy, lanzando bombas en YouTube y promocionando duelos individuales para no ser olvidado. Entrenaba en las honras de Las Vegas, lejos del brillo de Florida que antes lo perseguía. Entonces llegó un giro inesperado. En el 2024, 4 años tras su graduación escolar, Julian regresó finalmente a una duela de baloncesto real. Ni Duke ni Kentucky. Debutó con 23 años en la modesta Universidad de Bethesda, un programa minúsculo de la Asociación Atlética Cristiana. Hablamos de la Liga Nacional Colegial Cristiana, un nivel inferior. Por desgracia no fue una redención épica, fue la cruda confirmación. Julian jugó solo 4 encuentros en Bethesda, promedió apenas 3 puntos por juego con un 12% de efectividad total. Falló cada triple intentado y su puntería en libres fue nula. Las derrotas dolían. Su equipo perdía por una diferencia media de 53 puntos. Sufrieron palizas de 60 o 69 tantos.
Julián se hundía desesperado. Forzaba cada jugada, intentando ser el héroe de una batalla perdida. Pero el aro se cerró. Para la antigua promesa fue un golpe letal. Fue un choque brutal contra el muro de la realidad. Ante los rivales más débiles del país, el fenómeno viral ya no brillaba. Parecía un hombre aferrándose con garras a un sueño que se desvanecía. Verlo resultaba desolador, dejando a los fans con una duda punzante. Si este es su límite actual, ¿podrá realmente llegar más lejos? La pregunta resurge. ¿Realmente Julian Newman fue tan bueno alguna vez? La respuesta es un laberinto. De niño, sin duda lo fue. Superaba por años luz a otros niños. Tenía una fe inquebrantable. Su aura electrizaba la cancha. Durante un tiempo encarnó la esencia del baloncesto. Pura creatividad, confianza desbordante y una alegría que contagiaba. Pero el básquet juvenil es una fiera que no deja de evolucionar. Con 1,70 m y sin un físico privilegiado, el margen es mínimo. La brecha se cerró. Julian no evolucionó, se quedó atrapado en su pasado. Aquello funcionaba a los 12 años, cuando el mundo lo admiraba, pero a los 18 el resto lo alcanzó física y mentalmente. El espectáculo visual seguía ahí, pero los resultados reales habían desaparecido. Sus límites físicos eran un muro, pero su enfoque no lo ayudó. Se entregó a los videos virales en lugar de pulirse como base. Eligió el flash de las cámaras en vez del sudor oculto. Prefirió ser el personaje famoso antes que el jugador que la élite exigía. Eso hace que su historia sea fascinante y, honestamente, algo trágica. En ciertos aspectos, Julián fue una víctima de su propia época. Explotó cuando ser viral parecía ser la meta definitiva del éxito. Ser famoso se sentía como ganar, pero la fama no te lleva profesionalmente. El desarrollo de Julian se estancó justo cuando el mundo más le exigía. Siempre será recordado como el niño que rompió todas las redes. Ese base diminuto con un juego gigante que incendió el internet entero. Pero también será una advertencia. El éxito precoz no garantiza la grandeza eterna. A veces, por más que sudes o desees la gloria con toda tu alma, el cuerpo simplemente se niega a seguir el ritmo de una ambición desmedida. ¿Cuál es su veredicto? ¿Estaba Julian Newman marcado por el destino desde el inicio? ¿O habría alcanzado la gloria transformando su juego? Déjenlo en los comentarios. Ya sea que lo vieran como un prodigio o como una lección trágica, Julian Newman será el fenómeno que rompió el internet, pero jamás su propio techo.